Hola a todos nuestros suscriptores de Zona Psique. Estamos hoy en la Claqueta Analítica, episodio 7. Hoy vamos a analizar una película llamada Silvia, película de 2003. Esta película tiene que ver con Sylvia Plath. Es una película biográfica y cuenta la verdadera historia del romance entre los poetas Sylvia Plath y Ted Hughes. La película comienza pues con la reunión en Cambridge en 1956 y termina con el suicidio de Sylvia Plath en 1963. Dijéramos, bueno, aquí que Freda Hughes, que fue la hija de Sylvia y Ted, acusó a los cineastas de sacar provecho de la muerte de su madre, que fue aquí un hecho ya un poco de escándalo más que nada, ¿no? Whitney Patrol interpreta a la poetisa norteamericana Sylvia Plath y es una apasionada mujer de su época que formó pareja con el laureado poeta inglés Edward Hughes. Sylvia y Ted fueron un sensual matrimonio que en su época se convirtieron en los dos más influyentes escritores del siglo XX. Este filme pues comienza en 1956 cuando Sylvia Plath se encuentra en Inglaterra. Con una beca conoce a Ted interpretado por Daniel Craig. La atracción mutua es inmediata tanto en física como intelectualmente. Al cabo de unos meses se casan y Sylvia acaba sus estudios y le ofrecen un puesto como profesora en América, y la pareja se traslada hasta Estados Unidos a vivir. Esos a grandes rasgos, más o menos la sinopsis de esta película. Te doy la bienvenida aquí, Saúl Arzate. ¿Cómo estás? Hola Carlos, bien, muchas gracias. Pues aquí, digamos, con muchos elementos que de pronto a mí me surgieron a partir de esta película. Es una película, como ya lo decías, ¿no? Con tintes biográficos sobre la vida de esta poeta Sylvia Plath, que pues le ha tocado pasar por momentos bastante complicados, ¿no? Digamos, a más de esta suerte de sensibilidad tan potente que tenía ella, pues ya sea para la formación poética, pero también para el tema, digamos, de la propia manera en la que ella se adscribe al mundo. Y eso me parece que da la pauta para poder pensar en pues varios elementos importantes que constituyen la sociedad contemporánea, ¿no? Y me estoy refiriendo justamente y de manera muy concreta al tema de la invisibilización de las mujeres y toda esta violencia estructural que desde el espacio del heteropatriarcado pues venimos pues ejerciendo, ¿no? Ya sea de manera consciente, ya sea de manera inconsciente, como estos hombres perfectamente formados o parcialmente formados dentro de este horizonte sociocultural. Entonces, la verdad que la película de la propia vida de Sylvia Plath nos da para poder pensar en varios elementos que tienen que ver justamente con la manera en la que se visibilizan las voces de las mujeres, Claro. Y la manera en que ellas mismas pues tienen que coartar mucho de su desarrollo profesional. En la película se ve de manera muy clara como la relación con Edward Hughes le toma toda la propia vida a Sylvia, ¿no? Y esto justamente también desde esta apropiación que se hace de la caracterización del ideal de lo femenino. Pero bueno, esos son elementos que me gustaría como profundizar más adelante, pero que no quisiera dejar de mencionar, porque en esta película y en la, ya te digo, en la vida de Sylvia, se puede ver, ¿no? Incluso esta crítica de la hija de Sylvia Plath justamente a la manera en la que se lucra con la vida de Sylvia,
Digo, por supuesto, si no tomáramos casos como este, en donde se lucra con el espacio de la vida personal, también sería difícil conocer para algunos la obra de Silvia, por ejemplo, ¿no? Eh, como de tantos otros. Hace poco también revisamos el caso de Modigliani, ¿no? Pensemos también en Modigliani, la pintura que no es del mismo, que no es tan conocida, pasa, ¿no? Un caso similar con Silvia Plath, con el tema particular de la violencia de género, ¿no? De los estructurales, pero pues por lo pronto hay una primera impresión del trabajo de la película y la vida de Silvia. Claro. Sí, aquí es importante pues resaltar un poquito esto de, aunque es un tema escabroso, ¿verdad? Lo del suicidio, pero pues tiene que ver con la teoría psicoanalítica, ¿no? Al estudiar pues la personalidad de Silvia, también tenemos que observar la dinámica psicológica o psíquica, ¿no? Que subyace en sus actos. Los impulsos, dijéramos, de Thanatos, aquí expuesto en la teoría de Eros y Thanatos, en ella pues se da pues por los múltiples intentos de suicidio, ¿no? Y al final pues la culminación de que por desgracia pues tuvo esa culminación, ¿no? Por ello el ímpetu de este impulso, dijéramos que es mayor que el de Eros, ¿no? Que en el caso de este amor por la vida, de los proyectos y demás, ¿no? Aunque es variante, dijéramos, por su situación, cuando está en depresión, le domina esta fuerza, ¿no? de Thanatos. Y cuando recién conoce a Ted Hughes, sus instintos de vida, pues, dijéramos que prevalecen un poco más, ¿no? Porque Ted como que le da esa fuerza, dijéramos, para seguir adelante. Sin embargo, bueno, los mecanismos de defensa que emplea la poetisa en sí mismo, o en sí misma, perdón, pues son dijéramos, como de una formación reactiva, ¿no? Porque, dijéramos, no ama todo lo que ama después de, dijéramos, en cierta forma, lo que amó su madre no lo ama ella en su totalidad, ¿no? Silvia reclama no haber mostrado, por ejemplo, también que estaba sufriendo, no lo demostraba expresamente, ¿no? Con palabras. Pero pues como se sabe, de cierta forma, la sociedad exige, ¿no? Exige y esta exigencia, digamos, de repente no la puede transitar de forma adecuada, ¿no? La artista, por así decirlo, ¿no? ¿O qué piensas de esta parte? Sí, pues es bien importante, digo, por un lado, por supuesto, está el perfil psíquico de Silvia, en donde la propia película hace esta presentación, empieza como una joven estable, pero conforme se va desarrollando el personaje, comienzan a observarse, digamos, algunos elementos que tienen que ver con una fragilidad psíquica. La propia Silvia comenta, ¿no? Sobre los intentos de suicidio previos, por supuesto, sobre la relación, digamos, consigo misma a partir de la muerte de su padre, que también es un elemento, digamos, importante a tomar en cuenta, y que creo que están justamente como esta fragilidad en lo que sería la balanza entre el Eros y el Thanatos, por supuesto. Yo me pongo a pensar justamente en las herramientas que se otorgan en términos psíquicos, anímicos, en la construcción social de la personalidad y la manera en que justamente lo que yo comentaba al principio como una estructura social y cultural heteropatriarcal que ejerce múltiples violencias hacia las mujeres, también puede llevar, por supuesto, ¿no? A seres sensibles a tener esta, pues este decantamiento más hacia este espacio de lo tanático, ¿no? Y justo me parece muy interesante ahora rescatar una cita desde la propia Silvia de 1950 sobre esto que tú comentabas, ¿no? La relación de pareja,
que es muy interesante porque da mucha luz. Y ella dice, hay tanto sufrimiento en este juego de buscar pareja, de tantear, de probar, pero de pronto te das cuenta que olvidaste que era un juego y te echaste a llorar. Tengo muchísimo que dar a alguien algún día, pero no debo ser demasiado cristiana. Al final, solo podré estar con uno y por el camino tendrá que abandonar a muchos. Esto es lo que hay por ahora. Tal vez alguien me abandone por el camino. Eso sería justicia poética. Claro. Y vamos viendo cómo la propia Silvia habla, ¿no?, sobre esta construcción, ¿no?, de, digamos, heteronormativa cristiana de una pareja, ¿no?, de una pareja, por supuesto, monógama, por supuesto, dentro de los horizontes como específicos, y que es algo que se va mostrando también en la propia película, justamente la manera en la que ella se encuentra con Edward Hughes, ¿no?, en este baile, ¿no? Ella tiene como este conocimiento del personaje de Hughes, y lo mira y, digamos, lo aborda por principio, pero se da cuenta también en ese esposo, o la propia escena da cuenta de la propia relación de Hughes con las mujeres, ¿no? Cuando él comienza como a besarla y de pronto le dice, tengo que terminar algo, y el asunto por terminar es otra relación de pareja. Exacto. Que justamente aquí es algo que me interesa comentar precisamente, ¿no? La manera en la que el personaje, ¿no?, propio poeta, Hughes, como muchos otros hombres, ¿no?, incluyéndonos, tenemos estos permisos, ¿no?, para retomar las vaguedades de la lógica moral que nos permite, ¿no?, de pronto decir, vamos a jugar este juego, ¿no?, de ser parejas. Me parece que para los hombres tenemos más esta posibilidad de mirar la búsqueda de pareja como un juego, ¿no?, como un espacio de diversión, ¿no?, el tema, por supuesto, cultural y heteronormativo de la objetivación de los cuerpos de las mujeres como objetos para el goce masculino, pues me parece que nos dan, ¿no?, una posibilidad, cosa que en el caso de la cita que yo te leía de Silvia, pues ella nota esto y se da cuenta que ella no puede hacerlo, ¿no?, porque pues, por el simple hecho de que es mujer, ¿no?, y va a tener que elegir a uno, porque es mujer cristiana, y va a tener que elegir a uno y quedarse con él, ¿no? Y es lo que hace justamente, y es muy complicado porque esto se ve representando en la propia película. Sí, ¿no? Ella toma a Hughes la toma, ¿no? Pero ¿cuál es el papel en la relación que le toca a ella? Claro. Y aquí es donde se pone muy, muy complicado, justamente. Claro, y bueno, aquí estamos hablando, dijéramos, más de como del factor cultural, ¿no? Pues bien decías, esto del cristianismo implica mucho en el orden de la culpa, ¿no? La culpa mayormente ejercida sobre todo en la mujer, ¿no? Ya dijéramos, no es porque esté bien o mal, sino que así ha sido establecido por las normas culturales, dijéramos, ¿no? Y bueno, aquí Silvia, como comentaba, pues no expresaba, ¿no?, que estaba sufriendo, y el no expresarlo pues hace que se junte todos estos contenidos psíquicos y los vaya almacenando poco a poco, ¿no? Entonces tiene mucho que ver en su historia, como bien nos dices, los padres. Yo creo que ambos, el padre tiene una fuerza, dijéramos, importante, pero yo creo que aquí son ambos, ¿no? Como dijéramos, el odio consciente le genera como una saciedad cuando ella lo puede expresar, ¿no? Cuando lo llega a expresar. Por eso tiende a mostrar, dijéramos, como un amor más exagerado, por así decirlo. Y pues también podría ser, dijéramos, esto referido a su esposo. Mostraba mucho este afecto o este vínculo de amor exagerado, ¿no? También podríamos decir que de cierta forma generaba también envidia por el éxito del esposo, pues ambos se dedicaban, dijéramos, a una misma
carrera profesional, pero también en estos casos es común que en alguno de los dos exista este tipo de envidia. Claro, no es una ley que deba de ser, pero sin embargo existe y coexiste, ¿no? Esto al no expresarlo también se va transformando en un odio, porque se va alimentando poco a poco, ¿no? Yo digo que ese fue uno de los elementos que en Silvia este, recabaron, ¿no?, la energía necesaria para en una futura ocasión llegar a cometer esto del suicidio, ¿no? Que es algo muy lamentable en cualquier caso, ¿no? Sea hombre o mujer, sea poeta o no poeta, es un caso lamentable. Sin embargo, bueno, tenemos todo ese legado que nos dejó, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, vaya, afortunadamente se rescata parte del trabajo de Silvia, pero pues lo que sí es lamentable justamente es que esto sea rescatado después de la muerte de ella, ¿no? Después del dramático suicidio, justamente. Eh, Porque entonces, ¿cuál es la valoración que se hace de la propia vida de Silvia, justamente, ¿no? Y por eso decía, me parece súper importante la manera en la que se puede hablar de invisibilización de la mujer a partir de la película. Claro. O sea, porque la película es sobre la vida de Silvia, pero en la trama está el triunfo de Ted, ¿no? Claro. Y es como, caray, la vida le costó a Silvia, pero se llevó el triunfo de Ted, ¿no? O el triunfo de Ted se llevó con la vida de Silvia. Y esto es sumamente complicado, es terrible de pensar. ¿Cómo podemos asumir, por ejemplo, esta frase terrible, ¿no? Detrás de todo hombre hay una gran mujer? Ajá, exacto. Es horroroso, ¿no? O sea, sí. La propuesta de que, bueno, la libertad que tenemos los hombres la tenemos a costa de las mujeres, es lo que dice básicamente esa frase. Y en la película se mira, ¿no? En la película se mira. Sí. El triunfo del propio Hughes es a base de que Silvia dejó la poesía, se puso a reescribir los textos del propio Hughes y mantuvo la casa de los dos viva, ¿no? Y entonces, pues uno se pone, ¿no? O no sé, yo de pronto me ponía a pensar en qué duro para Silvia dar la vida bajo este mandato, ¿no? Este mandato de ser la esposa, de ser la madre, así porque lo toma, ¿no? Y es complicadísimo a sabiendas de que está este propio rechazo, ¿no? Sí. A la figura como monógama, heteronormativa de la pareja, pero que ella no podía cumplir, ¿no? Incluso el propio papel de poeta le es negado de principio, y eso se observa en la película cuando está esta revista literaria de Cambridge. Así es. No le aceptan sus trabajos porque son demasiado comerciales, porque son muy comunes, diríamos, por ahí, ¿no? Y a partir de esto se le niega la caracterización de poeta, ¿no? Entonces, es como, justamente yo me podía pensar cuál es la adscripción identitaria de la propia Silvia, que yo por lo pronto pensaría que es como muy efímera por todos lados, y me parece que son elementos que decantan hacia el suicidio de ella misma. Sí. ¿No? Pero es una sociedad, una madre que no le reconoce sus propias acciones, ¿no? De pronto no le reconoce la relación con Hughes. Cuando habla con Hughes, la madre le dice, bueno, es que yo creo que te eligió porque tienes esa capacidad de causarle dolor, que parece que ella solo hace eso. Y pongamos que sí, pero al final ella está pidiendo el reconocimiento de la madre también, ¿no? Así es. Después pide el reconocimiento de su esposo, y en medio está pidiendo el reconocimiento como poeta, como escritora, y no hay, no se le da por ningún lado. Entonces, sí. ¿Dónde queda Silvia? Prácticamente, sí, es a lo que iba, esta parte del reconocimiento,
tiene mucho que ver, obviamente, con el inconsciente, ¿no? Es decir, la mirada, desde el psicoanálisis, esta mirada inconsciente, ¿no? De la madre, esta mirada inconsciente del padre, siempre coexiste, dijéramos, en mayor o menor grado, pero coexiste en todas nuestras vidas, ¿no? Y dijéramos, aquí como bien dices, el reclamo, ese reclamo fue inconsciente de alguna forma, porque siento que ella tuvo este mecanismo de defensa del yo, que se le denomina sublimación. La sublimación en sí misma es crear todo lo creativo, la fase creativa, ¿no? La fase proyectiva, esto de crear poemas, en dado caso en algunos, crear pintura, música, esta fase creativa de sublimación, en cierta forma era pues este mecanismo que exigía el reconocimiento de alguna forma ya lo manejaba ella así, y yo siento que como no lo obtuvo, ¿no? Viene esta como reacción digamos tanática, que por desgracia pues lleva al suicidio, ¿no? En este caso, que pues es lamentable. Y aquí pues deviene pues todo lo que se hace énfasis en el psicoanálisis, ¿no? De la escucha, de hablarlo, ¿no? De no quedarte callado, de siempre expresar a través de la palabra, que es lo más importante. Muchas veces, la mayoría de las personas no le dan esa importancia, ¿no? A la palabra, pero vemos que sí es importante, porque la palabra no solamente es hablar lo consciente, sino también expresamos en cierto momento estas fases o palabras inconscientes, como bien decía Jacques Lacan, y Sigmund Freud, ¿no? Estos actos fallidos a veces escapan con palabras, ¿no? Claro, sí, y aquí para rescatar esto que tú estás comentando, para retomarlo desde la propia Silvia, me gustaría de nuevo tomar la palabra de ella, ¿no? Y citar su poema Límite. Su cuerpo se ha perfeccionado, su cuerpo. Muerto luce la sonrisa del acabamiento, la ilusión de un anhelo griego. Fluye por las volutas de su toga, sus pies descalzos parecen decir, hasta aquí hemos llegado, se acabó. Es el último poema que escribe Silvia. Claro. Y es fuertísimo, sí, porque está hablando claramente de la muerte, ¿no? De la muerte como un límite a todo, ¿no? Es como de ya basta, es un grito de eso, de basta, de no más. Y mi vida merece ser otra cosa. Claro, claro. Y en algunos casos ese límite, como tú bien lo llamas, en la muerte, los suicidas lo ven como una liberación, ¿no? Porque dicen, es mi último límite, por así decirlo, pero con eso me libero de todo lo que no obtuve. Entonces lo ven como esta fase de liberación, que dijéramos pues es algo que se tiene que evitar en algún momento, y en algunos casos pues es inevitable, ¿no? Sin embargo, bueno, por eso es el énfasis que se hace del psicoanálisis de siempre estar acompañándonos con el plan terapéutico y demás, ¿no? Que es muy importante. Entonces, pues muchos comentan, ¿no? Aquí hago énfasis en que el arte me va a curar, el arte me va a sanar. Es un mito. O sea, realmente es un mito. No podemos decir que el arte en sí misma cura, el arte en sí misma sana, porque entonces todos los artistas serían los terapeutas, y no es así. Por un lado está la terapia, ¿no? El psicoanálisis o demás psicoterapia, y por otro lado está el arte, ¿no? La expresión de sublimar, de transformar energías hacia algo más socialmente más aceptado, por así decirlo, pero no es una cura, ¿no? Es como que ahí caen muchos en el mito y dicen, no, es que el arte me va a curar. Ayuda, ¿no? Ayuda en cierta forma, pero no es, no está en sí misma la cura ahí, ¿no? Ya lo ha hablado Freud en varias publicaciones, ¿no?
De hecho, una de las frases del psicoanálisis que a mí me gusta mucho es, y de Freud, es del mismo Freud, que dice esto de la capacidad de proyectar, ¿no? En el analista también está esta proyección de amor. Esa es la cura en sí misma, ¿no? Buscamos algo en el analista que no sabemos. Ese es dijéramos, es la transferencia de amor, le llama Freud. Esta transferencia de amor. No es que coexista en el analista, pero es parte de la ayuda que nos da el psicoanalista, ¿no? Sí, sin duda que es bien importante, justamente. Yo, digamos, no voy a hacer una romantización del suicidio, por supuesto, ¿no? Eh, no toca, me parece, es muy atinado esto que comentas. Es, toda vida humana merece, por el simple hecho de ser tal, toda vida en general, ¿no? Diría yo, la propia dignidad de ser vivida. Pero justamente en este ejercicio, me parece, de dignidad, es cuando toca también hacer el pensamiento acerca de la dignidad de mi propia muerte, ¿no? El tema de la asunción de qué vida es la que tengo, qué vida es la que deseo vivir y hasta qué momento puedo poner, como lo hizo Silvia con este poema Límite, como puedo poner un límite en el propio cuerpo, ¿no? En esta importancia, en esta fuerza que se tiene de la última decisión sobre la vida, ¿no? Sobre mi propia vida, que me parece que es algo que cuando se plantea el tema del suicidio es también necesario de pensar hasta dónde el último ejercicio del sujeto para consigo mismo es deshacerse de sí mismo. Exacto. Y son preguntas que, digamos, tristemente tenemos que plantearnos ante eventos como los suicidios, ¿no? Que tenemos un montón, y que ya tú lo dices, de pronto no hay o no parece haber herramientas que cumplan la función de mantenernos con vida, ¿no? De mantenernos en esta vida. Al final la pulsión de muerte está ahí, pero sin duda que hay elementos de lo social y de lo anímico, por supuesto, digamos, una construcción social, sociocultural del ánima o de la psique, que nos van llevando a decantar ciertos espacios y no otros, ¿no? Así es. Es como muy fuerte pensar, por ejemplo, en la cantidad de pues no sé, amigos, amigas, camaradas, que no necesariamente han optado por el suicidio, pero que han optado por vidas en situación de riesgo, por ejemplo, ¿no? Esto que has comentado al principio como pulsión tanática, por supuesto, que se han orientado hasta esa pulsión de muerte, hacia esa pulsión de muerte, y que uno podría decir es que inconscientemente está buscando su propia muerte, ¿no? Sí. Pero, pues, ¿qué tantas herramientas nos dio la sociedad para querer aferrarnos a la vida también, ¿no? ¿Qué tantas herramientas nos dio nuestra propia familia, nuestro entorno social, cultural, profesional para sanarnos a nosotros mismos y poder decir todas estas cosas terribles que han pasado en mi vida no importan tanto como importa mi propia vida? Y justo aquí, por eso decía, yo no planteo hacer un romanticismo del suicidio o una romantización del suicidio, pero me parece que también es muy importante no satanizar como se hace desde la religión judeocristiana, ¿no? Este ejercicio sobre la propia vida o sobre la propia muerte, como este pecado mortal, ¿no? Claro. Este último de no tienes derecho a quitarte la vida porque tu vida es sagrada. Y siendo en esto sagrado de mi vida, lo que yo encuentro es la pura pena, la pura negación de mí misma, de mí mismo,
me parece que se pone difícil, ¿no? Y por supuesto, esta relación del eros, por ejemplo, como tú lo mencionas, en el caso del psicoanálisis, pues es muy importante, resulta un lazo que rescata a los sujetos, ¿no? ¿Cuántos hemos estado cerca de tomar la decisión por el suicidio y de pronto el ir a terapia resulta trascendental en decir, ah, caray, ¿no? Mi vida es importante a pesar de todo, mi acción sobre el mundo es importante a pesar de la manera en que se me visibiliza, es esta, esta fuerza, por ejemplo, con la que Silvia retoma este impulso después de que se separa de Hughes, ¿no? Y comienza a escribir y es su periodo más fuerte de creación literaria, Sí. porque está ella sola llevándose a sí misma, ¿no? Y de pronto lleva uh, sus escritos y le son reconocidos y es como, claro, por supuesto, mi vida vale, soy. Y ahí está ese impulso, ¿no? Erótico, que no viene en este caso de un psicoanalista, pero que está en este momento, como tú lo mencionas, de la creación literaria, ¿no? Tú lo llamas sublimación, pero justo uno de los tantos papeles del arte, en este caso, en la posibilidad de transformar una vida concreta de un sujeto, de Silvia Plath, ¿no? Pero que después se enfrenta ante una estructura social que de nuevo le dice cómo tendría que ser su vida, cómo tendrían que ser las cosas, y es como, ¿por qué tendría que ser así? Claro. ¿No? Por eso yo decía, aquí es bien importante pensar entonces, ¿por qué tendría que ser así la vida de una mujer? ¿Por qué tendría que ser así la vida de una poeta? ¿Por qué tendría que ser así la vida de una ama de casa? Porque una ama de casa no tiene derecho a leer, a escribir, ¿no? Y ahí estoy pensando también por ejemplo, Virginia Woolf, ¿no? Estoy pensando también en Gloria Saldúa, ¿no? Que dicen, bueno, hay que escribir, hay que aferrarse a la escritura, a leer, a crear algo, ¿no? Estoy pensando en Audre Lorde, ¿no? Hay que hacer algo con toda esta ira que me provoca la violencia, que me confiere la estructura social, claro. Pero a veces no se puede. Y creo que Silvia lamentablemente no Exacto. No tuvo las herramientas ni sociales ni psíquicas como para poder aferrarse y seguir creando. Y esto resulta muy, muy doloroso porque a cuántas personas valiosísimas hemos perdido, ¿no? En distintos espacios. Claro, y es que, bueno, la parte aquí psíquica o psicológica dijéramos, la parte aquí psíquica o psicológica de una persona suicida o con actos o tendencias suicidas es que empieza a limitarse, ¿no? Poco a poco esta forma de pensamiento en la exigencia social. Entonces, en un posible suicida existe este pensamiento de que no ha valido lo que ha hecho, ¿no? Entonces, de cierta forma quiere hacerse valer, de alguna u otra forma. Vemos en el caso de Silvia Plath, pues ese reconocimiento, a lo mejor social, ¿sí? Pero siempre hay esa faltante de ese reconocimiento personal, que es, dijéramos, es importante porque nuestra psique está configurada a través del otro. Y del otro, dijéramos, el otro cercano, el que nos configura, ¿no? Por eso muy bien dicen esta frase, ¿no? De que cuida a tus amigos porque vas a pensar como ellos, ¿no? O esto de la frase muy, muy antigua de quien anda con lobos, pues a aullar se enseña, pues por lo mismo de que compartimos este espacio psíquico, ¿no? Ese espacio psicológico, pero siempre hay una exigencia, bueno, en psicoanálisis es la demanda, ¿no? Esta demanda inconsciente, al fin de cuentas es una demanda de amor. Y suena muy romántico, pero no es ese tipo de romanticismo, ¿no? Lo que busca el psicoanálisis, porque el psicoanálisis va más allá de todo eso, incluso pues bien dices de lo moral, ¿no? Está bien visto, está mal visto, este acto suicida,
no lo vamos a calificar como tal, como algo positivo o malo, dependiendo del caso. No, eso no lo hace el psicoanálisis porque eso deviene de la moral. Y la moral es un constructo social. Siempre va a ser un constructo social porque deviene de ese conglomerado de las masas, ¿no? Y va cambiando históricamente también la moral, ¿no? No es la misma moral que se ejerce hoy en día a hace unos 50 años, ¿no? Todo eso va cambiando porque la misma sociedad va ejerciendo esos cambios, ¿no? Entonces es muy interesante lo que comentas. Digo, aquí el hecho de que la mujer socialmente, ¿no?, está predestinada hacia algo y limitada hacia otros aspectos más culturales, más de escribir, de ser poeta, escritor, todo eso. Sí, son también factores culturales, ¿no? Que devienen mucho de las sociedades. Yo pienso de la estructura social, ¿no? Que en este caso, ya Sigmund Freud nos dice, ¿no? La misma sociedad tiene una, en sí misma como una queja, ¿no? El estar adherido socialmente, también sufrimos inconscientemente. ¿Por qué sufrimos? Porque estamos limitando estos aspectos, dijéramos, de la libido. Y al limitarlos o al tratar de controlarlos, hay un sufrimiento. De eso deviene el malestar en la cultura, ¿no? Que ya bien dice Freud, que es muy interesante. Sí, sí, exacto, ¿no? Y justo es algo que a mí eh, me gustaría como dejar nada más anotado, ¿no? Ni siquiera saber el planteamiento, pero porque no estoy seguro de que me corresponda, ¿no? Pero la, la manera en la que a partir de todos estos estereotipos y roles de género, pues vamos encasillando y vamos naturalizando un conjunto de conductas que, que nos permiten, por ejemplo, como hombres, ciertas cosas que a las mujeres no, que, que nos permiten, como nativos, mestizos, otros, pues ciertos, o una cantidad importante de privilegios que a otros horizontes culturales en el propio México no se les permite, ¿no? Ya, llámese migrantes, llámese Sí. comunidad, comunidades indígenas, el nombre que sea, mujeres, ¿no? Y ahora imaginemos el tema de la interseccionalidad, ¿no? Eh, Uh-huh. una mujer trans indígena, pobre, migrante, qué terrible, ¿no? La cantidad de limitantes. Por supuesto que hay elementos de la psique que nos permiten afrontar todas las violencias que se sufren, pero también cómo a partir de esto que denominas malestar en la cultura, pues la ausencia del reconocimiento de mi propia identidad y de mi propia potencialidad en el marco del propio sueño individualista, contemporáneo, moderno, del autodesarrollo y del bienestar y del buen vivir que nos marcan justo estos estereotipos y estos roles, pues provoca, ¿no? Todo el tema de la frustración. El propio Byung-Chul Han mencionaba, es que esta sociedad contemporánea está provocando una serie de enfermedades neuronales que tienen que ver con el tema de la neurosis, que tienen que ver con al final, con el reflejo más fuerte que son los suicidios, ¿no? O los suicidios o los asesinatos, directamente la eliminación del otro o la eliminación del yo. Qué terrible que estemos viviendo un espacio como este. Claro. Y que además, no, aunque parezca ahora, ante la cita de Han, un elemento de la época contemporánea, vamos viendo que la negación, en el caso de las mujeres, es una negación histórica. Sí. Y aquí eh, toca, me parece, como hombres, pensar en la propia construcción de las masculinidades, en el entendido de que un rol de género, digamos, asignado a las mujeres significa o implica también un rol de género asignado a los hombres, eh, con todos los privilegios y limitaciones que tiene, pero vayamos a pensar más allá de las limitaciones,
en todo Sí, aquello que se nos tiene permitidos. Y el caso de Ted Hughes, por ejemplo, en la película, es como de un hombre exitoso, un hombre público, un hombre que, ¿por qué no decirlo así? Pues tiene múltiples parejas sexuales y que tiene su casa, pero al final, ¿qué importa? claro, no ¿No? es mal visto. Y no es una, No es mal visto, sí. no es un, ¿cómo decirlo? Un rechazo a la multiplicidad de parejas, ¿no? Pues tenemos la experiencia poliamorosa. Este es un tema, me parece, más bien de responsabilidad afectiva, Sí, que como hombres nos toca, ¿no? Decir, bueno, este es mi espacio, y yo no me muevo en el ámbito de la monogamia, o sí, este es mi espacio y yo deseo estar y soy consciente de esto, ¿no? cómo no ser, Llegar a no ser este claros. anarquismo afectivo también, ¿no? Sí. Sí, esa parte es importante. Digo, aquí pues es más como lo social, ¿no? Yo siento que en México ha influenciado muchísimo la religión. Ha influenciado mucho en el cómo actuar del mexicano, en el cómo ser del mexicano. Y cada cultura, obviamente cada país pues tiene su acontecer, dependiendo de también su pasado histórico. Yo siento que influye mucho aquí en México esa parte, ¿no? Como bien dices, de el hombre, si es bien visto, ¿no? Que tenga a lo mejor su amante, a su mujer y todo esto. Y no es que sea bien visto, pero es menos criticado, por así decirlo, ¿no? Que en el aspecto de una mujer. Cuando en el aspecto de la mujer lo hace, es como que, es eso es lo peor, ¿no? Entonces, esas normativas sí han influenciado muchísimo la conducta en este caso del mexicano, y sobre todo son aspectos culturales que intervienen en esto, como bien dices, de la heteronorma, o tienen que ver con el género, ¿no? Sí, Este, y en la película se ve bien claro también este asunto, ¿no? Por ejemplo, cuando llega Silvia con su editor y le sí, dice, estoy buscando un amante, ¿no? Casi le dice, pues, ¿por sí, qué no eres tú mi amante? Y lo que hace el editor es ir directamente con el esposo y decirle, ay, es que sí, tu exacto, esposa que ya no vive contigo trató de seducirme, ¿no? O ve a salvar tu matrimonio. exacto, ¿Qué carajos, no? ¿Qué sí, carajos? sí, sí, bueno, ahí, Y de Ted Hughes todo el mundo sabía, ¿no? Que estaba con una, con otra y con otra, y todo el mundo se lo ocultaba. Silvia es que, exacto, ¿qué carajos pasa ahí, no? sí, Porque la situación no es pareja. exacto, no es pareja porque pues socialmente o culturalmente ha devenido así, ¿no? De esa forma. Y dijéramos, si es negativo, obviamente influye a favor de un género en contraposición del otro, ¿no? Y eso, pues es muy claro en México, ha sido muy claro en México. ¿Tiene que ver la religión? Sí, tiene que ver también. La religión, pues judio-cristiana tiene muchísimo en su origen, muchísimo machismo, ¿no? Y ya está, lo decían en el Antiguo Testamento, Moisés, ¿no? La mujer tiene doble pecado, ¿no? Cuando concibe al hijo, el primer pecado pues, es ser mujer y el segundo es el pecado original, ¿no? Entonces dices, eso es un machismo ya muy arraigado, ¿no? Y sobre todo en la norma aquí, en la norma, dijéramos, de la culpa o del super yo, por así decirlo, de esas fuerzas psicológicas, ¿no? Que tiene que ver obviamente también con lo del amante, porque en los amantes pues tiene que ver también con en algún momento la culpa. No todos pueden tener un amante libremente sin sentir culpa. Y tiene que ver con el super yo de alguna forma, en conjunto con el ello, con la parte, dijéramos, de la pulsión sexual, del instinto, ¿no? Como es. Sí, pues vamos arribando a temas también bien interesantes, ¿no? Justo a partir de esta película. Ahora me haces recordar otra, ¿no? Una película bien interesante que se llama Amantes de 5 a 7. Una cosa súper fuerte para hablar justamente de esto que tú estás comentando, la manera, a ver,
soy capaz de decir que quiero un amante, de tener la idea de lo que significa ser el amante de alguien, tener un amante, soy completamente, Sí, este, etcétera, etcétera, ¿no? exacto. Y eso es muy interesante. Sí, porque no es lo mismo tener en el fantasma, dijéramos en la psique, la idea de tener un amante, ¿no? Que ya dijéramos, en el plano más real de los actos. Es ahí donde ya cambia un poco la cuestión, ¿no? Más que de las frases, yo quería rescatar al final un último Ah, poema sí, de Silvia, claro, claro. un poquito largo, pero creo que Sí, sí, está bueno. adelante. Esto, bueno, pues ya para ir cerrando, me gustaría retomar, y justo a partir del tema que estábamos tocando hacia el final, estos privilegios que como varones se nos otorga socialmente en las relaciones de pareja, y las relaciones sociales entre las mujeres también. Me gustaría rescatar un último poema de Silvia que se llama Jack el hojalatero y las esposas pulcras. Venga, señora, traiga esa olla negra de tan deslucida que está, y cualquier otra cazuela a la que este maestro remendador pueda devolver su forma y su aspecto relucientes. Arreglaré cualquier desperfecto que tenga su vajilla de plata y dejaré esa marmita de cobre que arde en su fogón brillante como la sangre. Venga, señora, traiga ese rostro que ha perdido su lustre, los ojos que el tiempo ha ofuscado con su hollín volverán a centellear por unas pocas monedas. No hay forma tan combada, espalda tan torcida, ni pierna tan zamba, que ya que el ojalatero no pueda transformar de bruja en princesa. Sea cual sea el daño que el fiero fuego le ocasione, Jack retocará la pieza hasta dejarla como nueva. Una cicatriz profunda en un corazón destrozado, Jack la apañará. Y si hay por aquí algunas jóvenes esposas todavía joviales, todavía lozanas, hermosas, cuyas labores aún no han ahumado del todo esa fina piel que comienza a marchitarse a causa del intenso ardor, permitan que antes de marchitar sea yo, el humilde Jack, quien las inflame. Una sátira fuertísima, Sí, muy, muy interesante. de hecho. Ahí remarca esa parte, ¿no? Esa parte masculina sobre lo femenino, ¿no? Como de ordenamiento, ¿no? O dijéramos de acoplamiento en el cual la mujer va a ser ordenada a través del hombre, o va a ser su vida va a ser resuelta a través de la vida del hombre, ¿no? Entonces ahí está muy claro en el poema. Y bueno, sí, refiriéndome a lo que tú comentabas de romantizar, por así decirlo, el suicidio, ya el mismo Goethe, ¿no? Hablaba sobre esto en su dijéramos, con su personaje Wagner, ¿no? Entonces, este personaje lo desarrolla tan bien que el personaje se suicida por un amor no correspondido. Entonces, en esa época no había, dijéramos, internet, no había nada de estas cosas, y los jóvenes leían las novelas, y era su influencia, por así decirlo. Eran las influencias y había muchos jóvenes con estos intentos de suicidio por lo mismo de romantizar el suicidio a través de la novela, ¿no? Que ahorita me acordé mucho de eso. Y básicamente lo que referías, ¿no? Que es muy interesante, de está bien o está mal, porque juzgar al que hace este acto, ¿no? Pues más que juzgarlo, así digo, como sociedad, pues siempre va a ser juzgado, ¿no? Dentro de la psicología, más que ser juzgado es como tratar de entenderlo, el por qué, ¿no? El por qué se comete y el por qué se orillan a eso, ¿no? A esos aspectos ya dijéramos en los que no ven solución a nada. Yo recuerdo muchísimo una frase de un maestro que me quedó muy clara, muy, muy, muy impregnada, por así decirlo,
que él decía, ¿cuántas vidas se pudieron haber salvado si hubiesen asistido a terapia? ¿No? Y esa frase a mí me impactó, cuando yo estaba estudiando psicología, y son de esas frases que rescatan mucho y te hacen todavía releer más la psicología y aprender, ¿no? ¿Cuántas vidas se pudieron haber salvado, pues, con haber actuado a tiempo, ¿no? Haber entendido qué te pasaba en esos momentos, por qué pensabas así, ¿no? O por qué pensaba así esa persona, ¿no? Exacto, y ahí es bien importante justamente pensar en eso, la dignidad humana, y qué tanto somos capaces de pensar en la salud mental del otro o en la Sí. salud mental de nosotras y de nosotros mismos. Ujú. Que es importante justamente en términos de la posibilidad de seguir vivos y, por ejemplo, de poder seguir leyendo otras creaciones de Silvia Plath. Sí, esa es una parte, ¿no? Hay quien, por ejemplo, en algún momento, pues si padece alguna enfermedad terminal, alguna cuestión ya digamos más biológica, ¿no? No es que sea más comprensible, ¿no? Nunca se va a justificar el suicidio. Sin embargo, dentro, o más bien fuera de esos aspectos biológicos o médicos, hay muchas vidas que pueden ser salvadas, ¿no? Con esto de la psicoterapia en sí misma, y que de eso trata, de entender el por qué actuamos como actuamos, y sobre todo en los suicidas, por qué se piensa como se piensa, ¿no? Porque el suicida siempre está su mente girando, girando. Su actividad psíquica está en una obsesión, está en un reciclaje, por así decirlo, que no acaba, no acaba, ¿no? En cierta forma, Freud decía que se acorrala el yo. El yo queda acorralado, ya sea por el ello y el super yo, que actúan en contra de este yo, ¿no? Por así decirlo. Son fuerzas, dijéramos, intrapsíquicas que actúan en el sujeto. Entonces, aquí refiriendo a Silvia Plath, pues su vida es una muestra más de esto, y también, bueno, su legado nos dejó toda esta poesía, ¿no? Que se queda como un legado histórico y artístico. Sí, 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 y pues retomar, ¿no? Volver a Silvia, volver a todas estas bellezas que ella nos legó, ¿no? Así es. De pensar, ¿no? De pensarnos en este espacio también de la salud mental y la importancia precisamente de atendernos en este espacio de la propia salud mental. De atendernos como a tiempo, ¿no? Cuando se ven las señales, o bien dicen las luces amarillas, ¿no? Antes de ver las luces rojas, hay que atender esas luces amarillas, por así decirlo. Y bueno, yo quisiera cerrar pues con algunas de las frases. No sé si tengas ahí alguna frase, o si quieres cerrar con algo más, alguna conclusión final o algo así. Yo la verdad no encontré muchas Eh, frases de la película, es complicado encontrarlas, porque en sí misma es sí, una película que no fue tan difundida, ¿no? sí, sí, no fue una película comercial, ¿no? Pero es importante para rescatar también, en este caso, a Silvia, ¿no? A la posibilidad de vivir y a la necesidad de no invisibilizar desde nuestras propias acciones a los otros y concretamente, por supuesto, de no invisibilizar a las mujeres. Lamentablemente también en esta ocasión hemos tenido una ausencia importante en el programa que tiene que ver con esto, ¿no? Con la voz de las mujeres, pero pensar que la voz, el análisis y la visión del mundo, pues no depende enteramente de nosotros los hombres. Uh -huh. Claro, es
dijéramos, la voz de la mujer es importante en el quehacer histórico y sobre todo cultural, ¿no? Y aquí pues bien, esta película expresa esta parte, ¿no? Digo, aquí, digo, lamentablemente hoy no pudimos tener la presencia de Raquel, pero pues le mandamos un fuerte saludo, un abrazo y esperemos que en la próxima, en el próximo análisis reseña, pues esté con nosotros, ¿no? Y bueno, pues nada más era eso y parece que sí, aquí tengo alguna frase. Digo, la película sí, no, bien dices, no fue muy comercial, pero hay frases de la misma Silvia Plath más allá de la película, ¿no? Como esta que dice, la perfección es terrible, ella no puede tener hijos o niños, ¿no? Entonces, esa me parece genial, esa frase. Eh, Otra frase importante, que es de la misma Silvia Plath, dice, el problema era que yo siempre había sido inadecuada, ¿no? Y se me hace también trascendente esa frase. ¿O qué piensas? Ahora esas son las dos que encontré por aquí y que recordé un poquito, ¿no? No sé, ¿tú tienes alguna? No, frases no, pero, digamos, de nuevo, a partir de las frases de la película, completamente no. Yo me fui más como a la obra, por supuesto, hay bastantes frases que están dentro de la obra de Silvia, pero, digamos, recordando también estas frases que comentas, me llevo a otro poema de la propia Silvia, Ujú. el Alcaudón se llama, Ajá, lo leo, perdón, sí. que cuando la noche fluye negra, unas visiones tan soberanas embelecen a este hombre, que lo elevan apartándolo de su mujer terrena, para que, alado por el sueño, surque el aire singular, mientras ella, novia envidiosa, incapaz de seguirlo, yace con sus ojos abiertos del todo, hambrientos del todo, retorciendo maldiciones en la sábana enmarañada con las uñas de sus garras, sacudiendo en la jaula de su cerebro la imagen atiborrada de su huidizo compañero, que de nuevo va volando entre seres extraños emplumados de luna, así de ansiosa, así de rabiosa de aguardar hasta el canto del alba alborotadora, cuando ésta, con su rostro del alcaudón, se abate para abrir a picotazos esos párpados sellados y comerse las coronas, el palacio, todo. Cuánto hurtó su compañero a lo largo de la noche para ensartar su rojo pico en ese ingrato corazón que se ha ausentado sin permiso y chuparle hasta la última gota de sangre. Está interesante, ¿no? Es muy interesante cómo lo plantea ahí. Bastante bueno. Y bueno, pues Silvia Plath tiene muchas frases, ¿no? Claro, obviamente poemas. Hay una frase que me gusta de ella que dice, aunque el amor llegue un día, me da miedo que tan solo sea esto, dice, ¿no? Y aunque el amor llegue un día, también me da miedo que sea mucho más. ¿Por qué? Porque no es, de cierta forma nunca estamos preparados para el amor, ¿no? Entonces, esa frase es muy buena de Platt. Y considero que sí es una de las portadoras de la voz femenina, ¿no? En lo contemporáneo, por así decirlo. Portadoras de esa voz que muchas no tienen y que ella les da la voz, ¿no? Que es importante decirlo, pues, porque dentro del psicoanálisis también es importante decir eso de la voz. Muchas veces se representa con personajes históricos, ¿no? Por eso es muy correcto decir que Cristina Jarque, la doctora, hace esto de los monólogos femeninos. Precisamente pues a través de personajes históricos le da la voz a muchas mujeres que no la tienen o que no son escuchadas socialmente, ¿no? Y bueno, pues yo quisiera cerrar con eso, si no es que tú quisieras cerrar con algo más. Y pues decir, bueno, aquí Platt pues sí tuvo un desenlace fatídico, pero pues también se sabe que sufrió depresión durante su vida adulta, ¿no? En la cual
de cierta forma pues no fue atendida y sufría de trastorno bipolar también. Dijéramos, son cuestiones que pues en su momento expresaban, ¿no? Hay algunas luces amarillas, luces de prevención, no se atendieron, pero sin embargo Plath nos deja ese legado, ¿no? Ese legado de poesía y de levantar la voz, ¿no? En contra de los actos, dijéramos, heteronormados, por así decirlo. Bueno, yo quisiera cerrar con otra frase que por aquí encontré, que dice, morir es un arte, como cualquier otra cosa. Yo lo hago excepcionalmente bien, dice. Lo hago para sentirme hasta las heces, lo ejecuto para sentirlo real. Podemos decirlo que poseo el don, ¿no? Así decía ella. Y sin embargo, bueno, ahí expresa mucho también de esas cargas o problemáticas que ella tenía, ¿no? Sí, 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 y justo, ¿no? Por supuesto es bien importante este horizonte psíquico del que hablas, del tema de la depresión, por supuesto, el, pues este otro tema de la posible bipolaridad, etcétera. Pero sí, también yo de nuevo, ¿no? Regreso, eh, ¿qué hace la sociedad con eso, ¿no? Con esos seres Exacto. eh, que han sido formados de esa manera? Los trata de recluir un poco, ¿no? Y solamente los vuelve la mirada cuando ya tienen algún éxito en alguna vocación, ya sea la poesía, el arte, el cine, la música. Ahí es cuando la sociedad le da la vista, ¿no? Pero a veces es demasiado tarde, como en este caso. Hoy hay muchos casos, ¿no? Kurt Cobain, pues todos los que pertenecen al club de los 27, dijéramos, ¿no? Que también ese es un tema que vamos a tocar aquí próximamente con Carlos Martínez, que es psicólogo y tanatólogo. Entonces es muy importante y es un tema que tiene que ver ahí con esta capacidad de expresión y esta no valorización social, ¿no? Pues bueno, pues te agradezco muchísimo el tiempo, Esaú, que dejaste ahí un poquito de lado algunas actividades y pues te vería yo aquí la próxima emisión de la claqueta que sería la número 8. ¿Vale? Ya sería una nueva película. Mm. Estamos por ver algunas, dentro de ellas creo que es la de Una mente indomable, que es una muy buena película. Está El sonido del metal, que también es otra buena propuesta. No recuerdo qué otras propuestas teníamos para película. Pues por ahí teníamos varias de Werner Herzog, teníamos también algunas otras de Pierpaolo Pasolini, ¿no? Algunas otras también más comerciales, pero pues ya iremos como avanzando a ver qué también se va solicitando, si se arma por ahí, y veremos qué nos dice la vida. Sí, pues te agradezco mucho. Nos vemos, que estés muy bien.